Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hablando de la P, un programa donde conversamos sobre temas polémicos, temas de participación ciudadana, temas referentes a la política. El día de hoy vamos a tratar sobre la democracia, transparencia, corrupción y los últimos hechos políticos en nuestro país. Y vamos a tener a dos invitados, refugiados políticos, dirigentes sociales y políticos de Venezuela, como lo son José Leonardo Chirinos y Kenerwin Jordán. Uno se va a conectar desde el Perú y el otro desde Chile para esta conversación. Bueno, por aquí estamos viendo ya a José Leonardo. Vamos a darle la bienvenida en calientico para que comencemos con este tema que va a generar seguramente un largo debate y una larga participación esta noche. Negro, ¿cómo estamos? Saludos, Gerardo. De verdad me alegra mucho estar comunicándome con ustedes. Mi saludo a toda la gente por allá. Muchas gracias por esta oportunidad. Desde aquí mi saludo de Ecuador, Guayaquil, De- presente. Desde Ecuador, es que estás tú. Mira, negro, pero a ver, chico, a ver. No te veo bien. Tenemos el mismo problema que anoche. Te escucho, sí te escucho perfectamente, pero bueno, si no le vamos dando así como si fuera radio. Que Nerwin, estás conectado, por favor envíame la solicitud para agregarte a la conversación. Ya estoy buscando yo aquí para enviarte la. Ajá, aquí está Kenerwin. Estamos aceptando a Kenerwin para que arranquemos entonces la conversación de esta noche con José Leonardo Chirinos el Negro y Kenerwin Jordán. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gerardo? ¿Cómo te Todo bien, va? dale. Todo bien. Se te ve y se te escucha bien. Negro, prueba de audio. Aquí estoy presente. Estoy buscando la manera de... No me veo. Yo, te escuchas bien, pero no te ves. Bueno, saludo a Julio Toa, que está por allí. Julio, estás invitado a este programa, que lo podemos hacer una de estas noches. Invitadísimo, Julio. Bueno, Kenerwin, negro, vamos a comenzar. Hoy el título de este programa es sobre democracia, transparencia y corrupción en Venezuela. Y evidentemente, a pesar de que vamos a hablar de muchos temas, quiero hacer una introducción. ¿Por qué el título? Y es que nosotros sabemos que los mayores corruptos y estafadores que ha tenido la República de Venezuela son representados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, primero Chávez y hoy Maduro. Sin embargo, ha habido en las últimas semanas una gran expectativa ante la denuncia y ante la incapacidad de la empresa Monómeros de poder mantener sus finanzas al día. Incluso el gobierno colombiano ha hecho un comunicado en donde dice que prácticamente va a intervenir esta empresa para revisar sus finanzas. Entonces, ante esta situación, el reclamo que como sociedad venezolana, y que es lo que molesta muchísimo más, es que nosotros sabemos quiénes están enfrente, que son unos grandes corruptos, pero ¿por qué razón nuestras empresas, lo que está manejando el extinto gobierno interino, en este momento no representan una muestra de transparencia y de lo que debería ser un gobierno una vez caiga la dictadura, una vez podamos terminar con la dictadura? Entonces, este es un debate que como ciudadanos tenemos que dar, porque no podemos seguir guardando silencio ante unas situaciones que son totalmente inaceptables, porque se supone que se debió aprovechar el gobierno interino para que nuestras instituciones, digamos, los activos en el exterior, dígase Monómeros, dígase Citgo, dígase el oro que está y el dinero que está en las cuentas acá en Estados Unidos, hayan tenido un buen manejo, hayan tenido transparencia, y hasta ahora eso no ha sido así. ¿Qué dice entonces sobre esto José Leonardo Chirino? Mira, Gerardo, yo creo que hay que ubicar cómo llegó el interinato, ¿no? Y bajo qué gobierno llegó el interinato en primer lugar. Porque hay muchos aspectos y sobre el contexto político internacional. Yo soy de lo que creo que el interinato fue más que todo fue un recurso político en medio de la situación que se encontraba Venezuela en ese momento en lo que tenía que ver a la Asamblea Nacional, ¿entiendes? Sobre el paso que daba una organización política sobre el otro y la propia situación política del país. Pero yendo rápido, jugaba mucho el papel de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y el interinato más que todo fue una, un símbolo político de transición que murió en su momento, Gerardo, porque no cumplió funciones más allá de elegir, designar embajadores que a la final no jugaron un papel muy importante como el caso de aquí Ecuador, pues. Y sencillamente
en ese interinato lo que hubo más bien fue derroche de dinero, que un dinero de la nación, y que el artículo 51 de la Constitución establece que todo ciudadano venezolano tiene el derecho de solicitar sobre el erario, ¿no? Entonces, Claro. en ese caso yo creo que debemos estar muy claros, y soy de lo que creo, entiendo de que el papel político ahí de Juan Guaidó, pues, era de unificar una oposición desde una figura política como presidente interino, pero siendo realista, Gerardo, y sonará un poco, a lo mejor a muchos no les gustarán, pero el quien mantuvo el poder y quien se encuentra en el poder sigue siendo Maduro, porque Maduro es el que controla las Fuerzas Armadas, controla el poder, el poder público, el Estado, pues, representado en Maduro. Y sencillamente Juan Guaidó lo que constituyó fue una referencia política, propagandística, que no unificó una oposición, y hoy lo estamos viendo las consecuencias, que encontramos cinco fracciones en la oposición yendo a un proceso electoral ilegítimo. Esa es la gran verdad. Ken Erwin, tu primer comentario. Ahora, Gerardo, mira, tú sabes que primero arrancamos, Gerardo, hablando de este tema muy importante, pero tenemos que decirle a la gente lo que significa monómero y qué es monómeros en Colombia. Claro. Es una estatal venezolana, es un activo venezolano ubicado en tierras colombianas, pero desde hace 53 años. Sin embargo, o sea, hay gente que lo vincula con el gobierno de Chávez, pero tiene muchísimos años funcionando en Colombia, un activo venezolano, pero ellos en el 2005, ellos se acogen a una ley económica de Colombia, lo cual ellos se ríen por la ley de Colombia, pero son activos de Venezuela. Claro. Entonces el gobierno colombiano, al recibir muchas denuncias de sindicalistas y de personas allegadas a la empresa, que son activos venezolanos y son administrados por el gobierno interino extinto de Guaidó, ellos hacen, para asegurar ese activo venezolano, están en proceso de una toma. Mucha gente especula que es una expropiación, pero ellos, mediante su ley, ellos están garantizando que los activos se mantengan en pie. Entonces, Monómero es manejado políticamente por Leopoldo López. Su directora es pro Leopoldo López, y muchos actores políticos de algunas tornas políticas como de Primero Justicia han anunciado esto, y inclusive el gobierno de Nicolás Maduro también. Yo creo que ellos los últimos años han manejado libremente porque se les dio la oportunidad de manejar estos activos, y ellos tienen que rendir cuentas no solamente al gobierno de Venezuela o al Estado venezolano, en este caso a las personas, sino también tienen que rendirle cuenta al Estado colombiano, porque se ríen bajo esas leyes. Y ese es un delito que, ¿entiendes? Vamos empezando por ahí. Y de los otros temas, bueno, tú me dices con respecto al tema de democracia y de elecciones Bueno, en Venezuela. al otro tema ya le vamos a entrar, pero el tema aquí que Erwin y Negro, ahí el Negro casi se ve, es que está bien, independientemente de la legislación, y qué bueno que lo aclaras para que todas las personas que están viendo y que van a ver el programa en diferido comprendan que es una empresa filial de Pequiven que maneja insumos, digamos, para la agroindustria en el estado colombiano, pero es propiedad venezolana. A pesar de todo eso, lo que se está en este momento en boga es que está acusada la empresa prácticamente de estar en quiebra por malos manejos, porque si bien es cierto, la directiva fue designada con gente cercana a Voluntad Popular, todos los partidos del G4 tienen personas involucradas con esa empresa, y que hoy en día, después de 3 años de manejo, salgan estas denuncias y empiece esa pelea pública, que fuiste tú, que fue el otro, deja muy mal parado lo que se espera de una administración en manos distintas a lo que es el chavismo. Porque no puede ser que todo lo que toca el chavismo sea objeto de corrupción, pero también entonces empresas que deberían ser que deberían ser ejemplo de transparencia y de buenos manejos también estén sometidas a este tipo de situaciones. ¿Qué opinan ustedes de que esto sea así y de que a la final de cuentas termine siendo muy parecido a lo que se ha venido combatiendo a los últimos años? Mira, tú sabes que, Gerardo, con respecto a este tema, es importante saber que esta industria venezolana en Colombia, ya desde 15 años, ellos han tenido un déficit en producción. Eso viene acarreando situaciones políticas entre los dos países en tema comercial. Correcto. Pero
cuando llega el gobierno interino de Juan Guaidó, el gobierno colombiano le da la oportunidad de manejar estos activos en el extranjero. ¿Por qué? Porque es el gobierno reconocido a nivel internacional y además se le da la oportunidad para ver si ellos pueden ayudar al pueblo venezolano, pero ellos se convirtieron allí en la casa de un partido político y manejaron el monómero como ellos se le vino en gana. E inclusive, uno de los abogados de monómero fue el abogado de Alex Saab, y Alex Saab está ahorita en proceso en un proceso judicial con un escándalo de corrupción. Imagínate el vínculo que tiene Alex Saab con el gobierno de Maduro, y viene este gobierno, este itinerato de Juan Guaidó, y colocan el mismo abogado prácticamente que tenía él en caso de corrupción. O sea, hay muchos vínculos que no son claros dentro de esta administración y dejan mucho que pensar. Inclusive los sindicatos que hacen vida dentro de la empresa, que es muy grande, genera mucho empleo dentro de Colombia. Ellos dicen que hay empresas panameñas que quieren tomar activos para desviarlo y así lo tomen. Pero ¿quién está detrás de estas empresas panameñas que quieren trabajar dentro de monómeros? Porque ya sus números no le dan para tener activos dentro de Colombia y así exportarlo y así generar ganancias. ¿Qué dice José Leonardo Chirinos? Bueno, referente a ese caso, me voy más al espacio más político, ¿no? En ese caso que plantea el amigo. El problema es que aquí se construyó sobre una superficialidad. Caso monómero. Ahora, ¿quiénes están atrás? Se eligieron. No se tomaron las consideraciones pertinentes y quienes pusieron fueron personas cercanas a partidos políticos y no personas que conocen conocen sobre lo que es el caso de la empresa. Y eso ha venido sucediendo, no tanto eso, Gerardo, que también aquí últimamente se ha venido no solamente en Colombia, en otros países, en la propia Venezuela, sobre la cercanía que ha tenido el régimen con algunos personeros de la oposición. También es una red. Y eso es lo que se está viendo en monómero. En ese caso, Colombia también es la situación, que es el riesgo que ocurría, bueno, ustedes también lo conocieron, ese caso en Sigo, allá en Estados Unidos, sí, y en otra empresa, que son bienes del Estado. Y ahí indirectamente, guste o no le guste, directamente el responsable es el que tuvo el cargo ahí y es el interinato y tiene que responder ante eso, pues, ante el Estado, ante la nación, porque es un bien de la nación. Entonces ahí están las contradicciones en que se ejerció. Mira, ¿sabe cuál es lo grave de todo este caso en el aspecto político? De que no se ejerció un control político hacia adentro de Venezuela, pero hubo manipulación de activos de la nación. ¿Y en qué sirvió eso para el país? ¿En qué sirvió? Ahora bien, José Leonardo y Kenerwin, en la experiencia, ustedes lo mencionaban hace unos minutos, pero se debió el interinato, oye, y cuando nosotros hablamos del extinto, es porque el mismo G4, cuando decide reconocer las instituciones de Maduro, su Asamblea Nacional electa en el 2020, el CNE contra el cual luchamos durante muchísimos años y dijimos que era ilegítimo y que es el origen del interinato, no haber reconocido todas las elecciones. Cuando ellos fulminan el gobierno interino, que ya no tiene razón de ser, ¿cómo debe ser entonces el manejo ahora? Porque ustedes decían que se nombraron embajadores, que empezaron a ejercer funciones afuera, pero la lucha de cambio es a lo interno de Venezuela, no es hacia afuera. ¿Cómo ha sido la gestión, ustedes que están afuera, en Guayaquil, en Chile, que Nerwin también estuvo en Ecuador? No sé si estuviste en el momento que Juan Guaidó estaba. ¿Cómo ha sido la gestión de esos embajadores que se nombraron y qué función cumplieron, si en verdad, marcaron alguna diferencia para desviarse del objetivo que es el objetivo importante, que es la salida del dictador del poder? Mira, lo que pasa es que, o sea, a mi percepción, Gerardo, el gobierno de Guaidó llega en un momento crítico para la oposición, llega con un discurso prometedor, llega en un momento donde el migrante venezolano llegó al mundo y se dio cuenta que necesitaba representantes
y encontraron en Guaidó una persona con una Asamblea Nacional vigente que estaba en contra del gobierno de Maduro y se logró posicionarse a nivel internacional y es reconocido, pero si te pones a analizar jurídicamente y legalmente, cuando nombran cancilleres y nombran embajadores, son embajadores que son prácticamente de mentira porque no cumplen ninguna función ni llevan una solución a los distintos países donde se encuentran venezolanos. Si yo pregunto aquí y pregunto aquí ahorita a las personas que nos están viendo si han recibido una ayuda de cualquier embajador venezolano de Guaidó donde se encuentra, o si han podido solucionar su problema de pasaporte, o si han podido solucionar cualquier tipo de ayuda que los pueda posicionar donde están, y vamos a tener una respuesta negativa al respecto. O sea, con esto te estoy dando toda la respuesta de decirte que nunca existió un gobierno interinato, más allá que vaya a llevar las soluciones que la gente estaba esperando. Por eso es un gran fracaso a través de su discurso y lo que prometió en corto, mediano y largo plazo. José Leonardo. Sí, igual, el interinato, vuelvo y te repito, fue un símbolo político que generó una oposición, una burocracia dentro de la oposición, generó una burocracia en la oposición y la oposición termina divorciándose completamente del pueblo. Se hizo una lucha, más que todo, se hizo una lucha más que todo mucho más legal, de representatividad, entre comillas, a nivel internacional, pero que no liderizaba al interno del país de Venezuela, ¿me entiendes? Creando embajadas, cancillería, pero el control político lo mantenía y lo sigue manteniendo Maduro, y mucho más con esta situación que tiene la oposición. Y en ese caso aquí en Guayaquil te pongo un ejemplo, y lo discutíamos muchos compañeros venezolanos que estamos aquí tratando de organizarnos también, ¿no? Porque el gran problema es, y eso y va directamente a los ciudadanos. Este no es un problema de los partidos políticos, ni de Juan Guaidó, ni de Leopoldo, ni ninguno de esos, es de los ciudadanos que tienen que posesionarse de su situación. Y te hago este manifiesto porque, como dice el amigo, ¿dónde tú ibas a sacar, quién te daba el pasaporte? Te lo daba el consulado dependiendo del régimen de Nicolás Maduro. El embajador sencillamente es una figura formal que asistía a ciertas reuniones cuando llegaba cierto dirigente político del exterior, pero no solucionaba los problemas, y como el caso que ocurrió aquí antes de la pandemia del 2020, cuando se hizo en el gobierno de Lenin una persecución a muchos venezolanos, y donde ahí tuvimos que nosotros organizarnos, y ningún representante a nivel de esta escala dio la cara, pues. Tuvimos nosotros que organizarnos y a la Defensoría del Pueblo, quienes de cierto modo pudo hacerse allí pudimos llegar a ciertos acuerdos, pero no hicieron ninguna representación, lo que debía hacer, ayudar al pueblo. Entonces, vuelvo y te repito, fue un símbolo político que, más allá de representatividad de un gobierno paralelo, que ni siquiera se llegó a lo sensible que era el pueblo, a los ciudadanos común, tanto fuera y dentro del país, pues. Fuera, dentro del país y fuera de Venezuela. Y aquí estamos nosotros los inmigrantes todavía esperando soluciones. Y que no. Ahora bien, entendemos que en el momento que eso fue nombrado, de repente tenía alguna función política por el tema del apoyo del Grupo de Lima, pero eso se fue desvirtuando en el tiempo, y entonces se quedó una burocracia que prácticamente, como ustedes lo dicen, no funciona, pero adicionalmente el problema principal, amigos, hoy en día, es que esa burocracia se mantiene, a pesar de que el G4 y los exdiputados de la Asamblea Nacional 2015 decidieron fulminar al gobierno interino, reconociendo las instituciones de Maduro. Ellos se siguen diciendo diputados, y también los funcionarios que están afuera se siguen diciendo embajadores. Entonces, tenemos por un lado esa realidad, y por el otro lado tenemos la participación de una oposición dividida en 7, 8 pedazos en las elecciones, en la participación en las elecciones regionales, porque fíjense, por ejemplo, Henry Ramos Alup decía que los alacranes de diciembre ahora son ratacranes, y con ellos no iba a haber ningún tipo de acuerdo. Son las mismas personas que decidieron participar en la Asamblea Nacional en la elección de diciembre del año pasado, y que la unidad decidió no participar, y que ahora, en circunstancias peores,
se decide participar en unas regionales. Pero más allá de eso, se están llegando a distintos acuerdos con esos que se llamaron alacranes y los que no son alacranes para definir candidaturas unitarias. Entonces ya va. En opinión de ustedes, porque es que esto no lo entiende nadie, o sea, esto es de psiquiatra, esto es una cuestión de psicólogo. ¿Cómo es que tú le dijiste a una gente en diciembre que se vendieron, que eran unos ladrones, que pactaron con Maduro, que son unos alacranes, pero ahora tú estás pactando con ellos para asumir posiciones y candidaturas en diferentes alcaldías y en diferentes gobernaciones y en diferentes instancias? O sea, ¿quién entiende eso? Entonces, ¿quién tenía la razón? La razón la tuvieron los alacranes en el mes de diciembre. O sea, ¿quién tenía la razón? Porque esto, de verdad, que por donde tú lo veas, no tiene comparación, no tiene entendimiento. Y por eso, a quienes asumimos una posición de firmeza nos persiguen y nos han execrado. Pero aquí seguimos firmes, porque es que esto no puede ser. La política no se acaba porque unos 4 bandidos pacten a espaldas de la gente con el gobierno. Aquí la política continúa, pero no podemos seguir en ensayo y error sin llegar a ningún punto. ¿Qué nervios, Jordán? Mira, Gerardo, una de las cosas que la oposición en los últimos años, o yo creo que en la última década ha fallado, en una oposición que nosotros participamos, ha sido la incoherencia. ¿Por qué te digo la incoherencia? Porque nosotros no solamente, y tú te estás viniendo lo más reciente, claro, pero desde los años, de lo más reciente y que la gente quizás no se acuerda, y es reciente, pero si nosotros retrocedemos el tiempo, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a abstención y cuántas veces hemos participado? ¿Cuántas veces hemos ido en unidad verdadera y cuántas veces hemos ganado? ¿Cuántas veces hemos dicho un discurso verdadero y cuántas veces le hemos mentido al pueblo? Entonces, nosotros ahí tenemos que decir y hacer un resumen de lo que hizo la oposición venezolana en los últimos 20 años. Y nosotros, y como lo dices tú, lamentablemente uno tiene amistades dentro de la política. Crecimos allá en Venezuela en política. Tú me iniciaste en Primero Justicia, me acuerdo yo, hace muchos años, pero a veces decir la verdad les duele a mucha gente. Y yo respeto las decisiones de cada quien, su lucha, porque están allá en Venezuela, pero no comparto la incoherencia. Y esa incoherencia es la que ha atornillado al chavismo al poder. Esa incoherencia es la que ha hecho que el chavismo agarre aire cada vez que está en el suelo. Esa misma incoherencia es la que ha llenado hasta los mismos opositores, llamados alacranes, a pactar con el chavismo. Inclusive ahora hay municipios en el estado Falcón, y te lo digo con propiedad, que la unidad ha pactado con los alacranes. Entonces, ¿cuál es el discurso que nosotros queremos darle a los ciudadanos de Venezuela? ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestro país? O sea, borrón y cuenta nueva con el chavismo, y pactamos con ellos, porque prácticamente pactar con los alacranes, pactar con el chavismo. Inclusive reconocer a Maduro es yendo a estas elecciones, porque si nosotros manteníamos el discurso, manteníamos nuestra postura, aunque decían que la oposición estaba muerta, no estábamos reconociendo a un régimen autoritario. Así es. ¿Qué pasa con los ciudadanos que estamos afuera? Nosotros estamos ahorita prácticamente a manos de unas personas que deciden el futuro del país, y en este caso están decidiendo abrazarse con el chavismo. Y eso es lo lamentable de este momento. Y yo de frente te lo digo, y se lo digo a los que nos están viendo, que lamentablemente hay muchas posibilidades que vuelva a ganar el chavismo, porque tienen el control de todo, el control de la gasolina, el control de la comida, el control de los dólares, el control de todo, de toda la sociedad venezolana, y tienen ahorita el poder. Viene la oposición pactando con una fantasía de ganar las elecciones en su peor momento, que queriendo ganar espacios políticos. ¿Para qué? Para seguir reconociendo el régimen autoritario. José Leonardo, antes de comentarios, José Leonardo, vamos a saludar aquí. Por aquí está Rafael Torrealba, conocido en los bajos fondos como Rafachel. Rafael, dirigente de Voluntad Popular, ex dirigente de Voluntad Popular, hoy día en el exilio. Dice, no pudieron ganar en 2017 cuando se estaba en unidad y pretenden ganar ahora. Por aquí dice, saludos Leo Chirinos, hermanos, saludos desde Chile. Está Leo. José Cotis dice, la política es muy variable, sin defender a nadie, pero hay que hablar claro y sin tapujos. Cada quien anda por su lado tratando de llenarse el bolsillo. José Leonardo Chirinos. Bueno, Gerardo, mira, yo te voy a empezar con algo. El gran problema de Venezuela no es el régimen, el gran problema de Venezuela es la oposición. Y en Venezuela jamás ha existido una unidad. Lo que ha existido son alianzas electorales y la venimos viendo desde hace mucho tiempo.
y los mismos personales políticos que están enclaustrados en los partidos. Y en este caso no voy a señalar partidos políticos porque tienen su militancia. Voy a decir la dirigencia política. Es la que he venido llevando a unidad. Unidad no existe, porque cada quien anda con sus intereses. Mira, yo recuerdo siempre, y pongo el ejemplo del 2001, 2002, cuando se hizo hicimos renunciar en la calle a Hugo Chávez, Así en su mejor momento, y allí estaban los sectores sociales. Los partidos políticos no jugaron un papel importante. De beligerancia sí nos apoyaron, porque no podemos negar que sí hubo un apoyo de unas referencias políticas allí, en el caso de Falcón, pues. Pero estaba la sociedad civil con la gente de petróleo, estaba los trabajadores a través de la CTV, y se encontraban también los empresarios, pues, en ese aspecto fue de cámara, más allá de los errores que se pudo cometer, pero hubo una movilización social que llegó a su fin, hubo una unidad de los sectores sociales. Cuando se comete el error de Carmona, quienes empezaron a señalar a la dirigencia política a los dirigentes sociales, en este caso, fueron los dirigentes políticos. ¿Y quién aglomeró toda esa sociedad civil? La Coordinadora Democrática. La Coordinadora Democrática. Ahí nace lo que fue la Mesa de la Unidad. ¿Y cuál era la función de la Mesa de Unidad? Constituirse como una instancia beligerante con un programa de gobierno para la salida de Maduro. Pero hoy en día esa Mesa de Unidad, de la Unidad Democrática, que en el 2015 el señor Ramos Alú lo dijo públicamente, que de ya la MU había jugado su papel histórico, que debía de ser disuelta, y que los partidos jugaron un rol democrático, sencillamente porque estaban engolosinados porque habían ganado la Asamblea Nacional. Pero no fue porque fueron los partidos políticos, fue porque la gente se había cansado del régimen. Y habla del 2001, salió la gente a apoyar y salíamos de Chávez, pero ahí no reaccionó la oposición, todo lo contrario, se desmovilizó la gente. Vamos al 2007, ganamos los estudiantes, por fuerza de los estudiantes, le ganamos un referendo a Hugo Rafael Chávez Frías en el 2007. Nuevamente llegamos al 2008 y empieza el aspecto electoral. Aquí se viene negociando con el régimen, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, desde que Hugo Rafael Chávez Frías estaba con vida. Y lo que pasó en el 2012. Venimos en el 2018, 2015, se gana la Asamblea Nacional y se empieza por reconocer un Tribunal Supremo de Justicia. Se le da espacio a una constituyente, a una Asamblea Constituyente que iba a ser la guillotina de la Asamblea Nacional. Sencillamente eso es error político. Eso no se puede considerar error político. Eso se llama acuerdo político y que no se le han venido hablando claro al pueblo. Entonces, esto viene siéndose aquí tantos intereses, que dentro de la MU, cuando se reúne Acción Democrática, la directiva de Acción Democrática, la directiva de PJ, la directiva de Voluntad Popular, de Nuevo Tiempo, entre otros, sencillamente entregan sus marquetas, deciden por los candidatos, dejando a las bases por fuera, dejando a los dirigentes natos, a los líderes natos por fuera, y crean lo que hoy ellos llaman los alacranes. ¿Quiénes fueron los padres de los alacranes? La MU son los padres de los alacranes y siempre se reúnen. En el 2020 no van a elecciones sencillamente por la política que tenía Donald Trump hacia Venezuela, que lo paralizó. Viene este señor Biden y cambia como su posición demócrata de una reorganización y mucho más. Estas negociaciones se están generando desde antes de las elecciones del 2020, porque Zapatero en varias oportunidades viajó a Venezuela. ¿Y quiénes estaban atrás de esas reuniones de Zapatero? Estaba Ramos Alú, estaba este señor Rosales, entre otros Falcón, entre Timoteo Zambrano. Aquí hay que dar nombre y apellido, aquí no podemos estar cayéndonos a mentiras, eso es lo que está pasando. La unidad en Venezuela, la gran oposición en Venezuela está en ese 85% de venezolanos que en varias oportunidades ha salido a pedir por el cambio, y que lo logró en el 2001, lo logró en el 2007, lo hizo en el 2015, y que ahorita no va a votar por la MU. No vamos a votar por la tarjeta de la MU, olvídense. Aquí el gran perdedor de las elecciones de este año, noviembre, que Día del Estudiante, por cierto, 21 de noviembre, Día del Estudiante, no va a ser el chavismo. El chavismo tiene su voto completo. El que no tiene los votos completos es la oposición, porque tiene 5 toletes. Y la MU no va a sacar esos votos que ellos piensan que sacaron en el 2015. Fue una alianza unitaria que la gente cansó en un mejor momento político que no lo supieron aprovechar.
Mira, aquí dice Rafael que es una adjudicación, o sea, que no es una competencia, sino que el 21 de noviembre hay una adjudicación, y bueno, eso ya lo vimos en la última elección de gobernador, esas adjudicaciones, digamos, y cómo le quitaron la gobernación también de Bolívar a Andrés Velázquez. Dice Franklin Guerrero, saludos a todos, no comparto su postura y yo también estoy en el exilio. Bueno, Franklin, para eso es el programa, para generar el debate, y eres bienvenido a colocar tu opinión allí para que la debatamos también, porque nosotros estamos en esto generando opinión y generando un debate, que es lo que se quiere. Sobre lo que ustedes han dicho, compañeros, miren, hay algunas cosas. En 2015 había una unidad prácticamente perfecta, porque recordemos que fuimos a una primaria y todo el mundo se fue a esa primaria, y el que ganó, ganó, y el que no ganó, no ganó, pero de allí salieron candidatos fortalecidos con todas las fuerzas políticas del país en esa tarjeta de la unidad. Hoy en día esa representación de la tarjeta de la unidad del 2015 es totalmente distinta a lo que es la tarjeta de la unidad hoy en día, que está representada por los 4 partidos que obtuvieron más diputados en esa elección del 2015. Pero no están todas las fuerzas políticas y sociales agrupadas allí como lo estuvieron antes, y la realidad sobre ese tema es que hoy en día vemos hasta 5 o 6 planchas diferentes de opositores, alacranes o ratacranes, o como ustedes lo quieran llamar, pero gente que todos estuvieron agrupados en esa tarjeta de la unidad. Eso por una parte. La segunda parte es, aquí no se le habla claro al país, porque aquí la verdad es que hay un acuerdo ya firmado o digamos pactado de convivencia con el régimen de Nicolás Maduro hasta el año 2024, y aquí todo el mundo está preparándose para una elección presidencial, soltando a quien quiera aspirar para esa elección del 2024, no para la de ahora, pero nadie se atreve a decirle eso a los venezolanos. Nadie dice que ya eso es un hecho y que aquí Maduro no va a salir. Ya nadie habla de salida de la dictadura. No, aquí es un acuerdo de cohabitación. Y la tercera cosa es que con la noticia de la misión de observación electoral de la Unión Europea, la oposición se clavó ellos mismos un autogol, porque esa misión electoral probablemente va a venir y va a observar que el chavismo muy probablemente no necesita hacer trampas para ganar esta elección regional, por la incoherencia de la oposición, por haber decidido participar a última hora, por todas las incoherencias internas y divisiones que tienen en este momento. Y ese resultado, no hay que ser brujo para prever qué es lo que va a pasar. Que yo no estimo que se ganen ni siquiera 50 alcaldías, y yo creo que estoy hablando de más cuando digo que 50 alcaldías y unas 3 o 4 gobernaciones. Y por esos cargos se está traicionando la lucha de años, se está traicionando a todos los muertos que hemos tenido en las diferentes manifestaciones por ir a unos cargos que no valen absolutamente nada. Erwin Jordán. Mira, y eso es lo que uno, y vuelvo y lo repito, Franklin, respeto tu postura, claramente demócrata, socialdemócrata en Venezuela, pero tenemos que saber y ser conscientes que no hemos sido coherentes con el discurso, o no han sido coherentes los principales dirigentes políticos de Venezuela. O sea, y nosotros hemos ido en lucha de años, y nosotros estamos traicionando el sacrificio de muchos, y muchos hasta con la vida. Muchos padres perdieron a sus hijos en manifestaciones, y hoy simplemente le estamos dando la mano, le estamos dando un oxígeno al gobierno. Y es verdad lo que dice Gerardo. Aquí virtualmente o sistemáticamente se está planteando son unas elecciones hasta el 2024 de Nicolás Maduro, y nosotros bien gracias pues con esto que está pasando. Mira, es tan inaudito, por lo menos en el estado Falcón, hay candidatos que se llaman opositores que apoyaron a Chávez en el 2012. Una cosa que tú te impresiona cuando hablan de esto, pero la gente como Aldo Cermeño, por ejemplo, con nombre y apellido. Sí, no, y es increíble, no porque no quiero hacerle cuña, no merece hacerle cuña porque está en campaña, pero es increíble que este tipo de personajes que llevaron al país a la quiebra, que se beneficiaron en casinos en Miami, que vivieron muchos años en Miami y fuera del país, viviendo como ricos, con plata del Estado venezolano, pagado por Hugo Chávez en ese momento, y vienen a presentársele con su cara bien lavada al Estado Falcón, insultándolo. ¿Cuántos padres y madres han dejado a sus hijos en el exilio y ellos allá sacrificados? ¿O cuántos han muerto de mengua? ¿O cuántos han muerto por enfermedad que no tienen ni siquiera una acetaminofén? Y viene este personaje que gastaron miles y miles de dólares en casinos y en lujo por parte de la corrupción a presentar su nombre a la gobernación. Hay que hablar con la claridad.
Y este tipo de personajes que nosotros estamos prácticamente la oposición, porque ahorita no me representa, la oposición venezolana está pactando con este tipo de personajes. Entonces, ¿qué es lo que queremos llevar con él? Estamos yendo a una contienda electoral desigual por todos los sentidos. El que piense que le va a ganar el chavismo bajo estas circunstancias están equivocados. Y eso lo digo yo con franqueza y hay que decirlo y no engañar a la gente. Porque una de las cosas que ha tenido la oposición es el doble discurso y es la incoherencia, y lo voy a recalcar siempre. José Leonardo Chirino. Gracias, hermano. Sí, referente a lo de que tú hablabas de ese acuerdo que hay bajo mesa, es reconocimiento del régimen hasta el 2024, pues te vamos a reconocer, Maduro. Porque yo te digo algo, estas elecciones se dan bajo unas condiciones de unas negociaciones entre comillas, pero que el gobierno se sienta en esas negociaciones no es por la oposición. Estas negociaciones son muy diferentes a las del 2004, perdón, la de 2014, la de 2001, las propias del 2015, 2017, perdón. Son diferentes porque ¿qué puede ofrecer la oposición? Nada. Nada. ¿Qué beligerancia tiene la oposición? La oposición, o no digamos la oposición. O negro, para que continúes allí, lo único que tenía para ofrecer lo perdió cuando decidieron acudir a las elecciones regionales, que es el reconocimiento a las instituciones de Maduro. Pierden la credibilidad, perdieron la credibilidad. Ahora, ¿por qué se sienta el régimen? El régimen se sienta allí obligado por la presión que tiene a nivel internacional, pues. Pero sencillamente el régimen a lo que es en el caso estratégico consigue su objetivo. Una unidad dividida o una oposición dividida, ir a un proceso electoral y me está reconociendo. ¿Y qué puede decir el régimen? Bueno, pero que la oposición legal o legítima me está reconociendo a mí que yo soy gobierno, pues tan sencillo como eso. Y ahora dentro de eso, mira, Gerardo, hay un detalle, ¿no? Tú cuando hablas sobre el reconocimiento de este señor hasta el 2024, fue lo que ocurrió en el 2015. Se ganan una asamblea nacional. Oye, que el chavismo el régimen quedó contra la pared. Sí. Y teníamos como opción democrática en ese momento el referéndum. Y no se tira el referéndum porque sencillamente se estaba pensando en las elecciones del 2018. Y fuimos a las elecciones del 2018. Sencillamente no. Entonces aquí se piensa bajo intereses, sino bajo con los intereses. Negro, pero recuerda que el referéndum sí se intentó activar. Se recogieron las firmas y se hizo todo el proceso, pero es que lo que ocurrió fue peor. Un tribunal del Estado de Aragua, sin competencia en materia electoral, decide eliminar el referéndum y a ese tribunal se plegaron 3 o 4 tribunales regionales más y desecharon el referéndum revocatorio, porque es que no hay separación de poderes ni respeto constitucional. Esa vía se agotó porque un tribunal no le dio la gana de hacerlo, pero sí se activó y se hizo todo el proceso de recolección de firmas y todo el asunto, pero a la final no se llevó a cabo. Pero había los intereses de que ese referéndum no se hiciera, Gerardo. Porque es el problema, mira, dentro de la propia... Mira, Gerardo, para no irnos muy lejos y que estamos hablando ya muy claro, los propios enemigos de Juan Guaidó están hoy sentados en una mesa de diálogo. Sí. ¿Qué tuvo que hacer Juan Guaidó? Tuvo que salir hoy ayer a dar unas declaraciones, ¿entiendes? Porque es que los propios enemigos del pueblo están dentro de la oposición y se caen puñaladas entre ellos mismos, ¿entiendes? Entonces eso es lo que está pasando, no se han sincerado y no se le ha hablado claro al pueblo como debe ser. Porque ahora bien, no, continúa, ahorita tengo una pregunta, bueno, para los dos. El gran papel que tenía que jugar este señor en su momento era porque había la efervescencia, había la gente, creía y era la unidad, no solo de unas organizaciones políticas del todo el pueblo, y se perdió, esa oportunidad se perdió, y se vino perdiendo, óyeme, desde aquel 30 de abril, por allá del 2018, muchas cosas, se cometieron muchos errores, y tú sabes que en política los errores se pagan muy caro, pero lamentablemente el que sufre aquí es el pueblo. Mira, Negro y que Nerwin, pero ¿cómo podemos decir que los enemigos de Guaidó, evidentemente todo el G4 le sacó la silla a Guaidó, Guaidó ya no es presidente interino, Guaidó está pataleando allí o está manteniendo un estatus, pero a final de cuentas, allí el propio partido de Juan Guaidó está en esas negociaciones y el partido de Juan Guaidó inscribió candidatos en todas partes. O sea, no es un tema de que son sus enemigos, es su propia gente.
la que está en ese doble juego. Por eso yo decía que cómo creer, a cómo le vamos a creer a todos ellos cuando unos están yendo a las elecciones y cuando otros están como si no hubiese pasado nada. Yo soy diputado, yo soy presidente interino, yo manejo todas estas cosas, pero Dios mío, ¿cómo piensan que la gente es tonta? Si esta situación son el mismo grupo para todo. Entonces, ¿quieren jugar en ambos tableros? Bueno, porque la verdad es que la Asamblea Nacional se aprobó este año un presupuesto de funcionamiento un presupuesto digamos, de inversión de 127 millones de dólares. Y esos 127 millones de dólares dijeron que era 100 para las vacunas, pero los otros 27 millones de dólares era para el manejo de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y de los partidos políticos. ¿Y dónde está la rendición de cuentas de ese dinero? Esa situación no ha sido esclarecida y evidentemente hay que exigir cuentas sobre el manejo de esos recursos, porque no podemos aceptar como bueno que se vengan a comportar de la misma manera que lo ha hecho el chavismo durante todos estos años. ¿Ken Erwin? Mira, tú sabes que hablando de un tema, antes de entrar en lo que estabas hablando tú, el chavismo con respecto al diálogo, uno de los objetivos que tiene el chavismo es bajar un poco las sanciones que ellos les perjudican, porque eso sí les ha perjudicado a ellos a lo largo del tiempo, las sanciones respecto de manejar los activos venezolanos. Pero con respecto a lo que tú dices, nosotros tenemos que recalcar que el interinato muere cuando no se cumplen los objetivos trazados por él y simplemente los partidos políticos que lo apoyaban simplemente no siguieron el juego de Guaidó, además con los hechos de corrupción que lo rodean con respecto a los activos en varias partes del mundo, decidieron darle, pero en este momento, como dices tú, cuando inscriben candidatos en todos los estados, cuando tienen candidatos inclusive a esta gobernación, pero también se sientan en el diálogo y ellos simplemente no tienen respuesta al Estado venezolano, a la población venezolana. A ellos se les acabó el tiempo y se les acabó, ellos le quitaron la silla a Guaidó y Guaidó simplemente no tiene respuesta, no tiene la capacidad para decirte qué se va a hacer porque simplemente él no cumple unas funciones reales. Y en este caso es un gobierno que no existe, es inexistente en el Estado venezolano. Negro. Bueno, mira, sobre el reconocimiento del interinato de Juan Guaidó, eso empieza a verse a finales del 2019, cuando la Asamblea Nacional del 2015 empieza a organizar y constituir esa comisión para ir al proceso electoral, ¿no? Porque sencillamente no se ponían de acuerdo. A mí me llama la atención porque entre eso habían varios representantes de Acción Democrática, entre ellos estaba Timoteo Zambrano, estaba entre otra gente Jesús Montilla, y me llama la atención que solo había un participante de Voluntad Popular. Ese fue un golpe directo hacia lo que era el interinato de Juan Guaidó, ¿no? Ahí empieza a darse los primeros golpes y vuelvo y te repito que eso fue un proceso que, óyeme, que el propio Donald Trump tuvo que levantarle la mano a Juan Guaidó y lamentablemente nos encontramos con lo que fue la cuarentena, que eso ayudó mucho al régimen, ¿no? Ayudó mucho al régimen lo que fue la cuarentena. Pero en sí, el problema en Venezuela no es un problema reivindicativo, y cuando te lo hablo que es un problema reivindicativo, no es un problema que es por la vía electoral, porque más allá que así sea el opositor más decente que salga, no está en condiciones de ofrecer nada porque el poder lo controla el régimen a través del gobierno central. Tenemos las amenazas del Estado comunal y eso también ven porque lo han hecho. Olvídense, es algo que es lógico, un régimen que ha tenido más de 20, que no es un gobierno clásico que estamos hablando de un narcorrégimen señalado como narcorrégimen y que muchos gobiernos lo tildan como tal, ni siquiera como un gobierno legítimo, estado forajido, pues. Claro. Entonces, ir a un proceso electoral bajo esas condiciones no van a salir. Busca un espacio democrático. ¿Cuál espacio si no hay democracia? Porque vayas a votar, ¿qué vas a ofrecer? ¿Me vas a decir tú que Eliezer Ciri va a solucionar el problema de la gasolina de Venezuela, va a rescatar a PDVSA, va a solucionar el problema de electricidad? Si no lo ha hecho este señor Clark,
no lo ha hecho. No, pero ese es un tema de competencia. Pero más allá de que claro, pero al punto que voy yo de lo que dice José Leonardo es que a la final de cuentas ellos no van a tener recursos para eso. Si la Asamblea Nacional de 2020 va a aprobar la ley del Estado comunal y todo eso, y aparte que el que gana le ponen un, ¿cómo se llama? Un protector al lado. Ya hemos visto eso. Gerardo, si el vivo ejemplo de todo ha sido Juan Pablo Guaidó. Que el negro termine la idea y ya te doy la palabra. Mira, vale. Estaba ahorita leyendo algo sobre lo que eran los 10 vértices de la educación bajo la propuesta, que eso es algo maquiavélico y perverso, ¿no? Claro. Porque la gran intención del régimen, que ya llegaron los lotes de vacunas que ni siquiera han sido aprobadas en Cuba, las que llaman el ACRA, llegan a Venezuela y con objetivo de probarlo en el proceso educativo. Pero yendo inmediatamente, habla sobre lo que es el papel de las escuelas en el Estado comunal. Y son una orientación educativa hacia las escuelas. ¿Me vas a decir tú que el régimen termina de perpetuarse con el Estado comunal porque es una manera de concentrar mucho más el poder, más con los SODI, que es el aspecto militar? Sencillamente la oposición que llegara a llegar, que otra cosa te lo voy a decir por este medio, Falcón es una ruta de los grandes negocios oscuros. Y ahí olvídense que ahí el gobernador que llega ahí es una figura títere, que ni siquiera va a poder controlar con el narcotráfico, porque la ruta de Falcón es una ruta que va hacia el Caribe, va hacia Colombia, muchos aspectos, y eso es una ruta que la controla ¿quién? El régimen. ¿Y qué es el régimen? ¿Qué ha sido señalado el régimen? Y hay que decirlo así. De narcoterrorismo, vamos a decirlo para que la gente cuando vea el programa sepa de lo que estamos hablando. El Estado Falcón es una ruta gigantesca de narcotráfico, prácticamente toda su zona costera. Todos los municipios de la zona costera tienen pistas clandestinas, por allí opera el narcotráfico y como lo señalaban hace poco también en las Naciones Unidas, la mayoría del narcotráfico que sale hacia Estados Unidos proviene de Venezuela. Esa es una ruta de paso donde Venezuela le abre las puertas a los delincuentes para que pueda ir y comerciar libremente. Y donde el gobierno participa abiertamente. Totalmente. Recordemos que en Falcón hubo un caso de la narcoavioneta que sale de la Carlota y hacía transbordo en Punto Fijo, recogía y ahí se iba a la isla del Caribe. Imagínense usted, un gobierno que da el libre tránsito a una avioneta confiscada, presa en la Carlota, que salga y haga el tránsito o narcotráfico en toda la ruta del Caribe. Mira, Gerardo, yo... Bueno, para que continúes, para que sigas tú, saludos Andrés Villavicencio, para que sigas, haz tu comentario sobre lo que vayas a decir y aprovecha de unificar allí qué podemos esperar sobre ese llamado de gira que va a hacer Juan Guaidó, si es que va ahora a levantarle la mano a los candidatos en las regiones, o qué se puede esperar de la política hoy en día en Venezuela. Mira, simplemente saludo a Andrés Villavicencio, gran personaje político de Punto Fijo, de la juventud, de Primero Justicia, rescatable dentro de grandes amigos ahí en la política. Yo de verdad que grandes expectativas sobre lo que puede hacer el Guaidó no tengo con respecto a las elecciones y tampoco sobre un futuro incierto que tiene Venezuela en los próximos años. Sabemos que lo que viene en las elecciones, veremos el resultado. Catastróficamente sabemos que el chavismo tiene un aparato descomunal comparado en temas de recursos económicos, sociales y comunales, que simplemente le garantiza la victoria hasta en el más diminuto municipio del país. Yo creo que esto es lo que se viene negativamente electoralmente hablando al factor, a la oposición venezolana. Va a dejar un guayabo muy grande, que salir de él va a costar cabezas, y si no cuestan esas cabezas que tienen que salir, que son esos grandes dinosaurios que han manejado la política a su antojo durante muchos años y han vivido de ella. Hay que ser muy claro en esto, que muchos personajes han vivido de la política. Si no salen y no dan paso a una nueva generación que busque un nuevo liderazgo, que construya un nuevo liderazgo dentro de las comunidades, comenzando desde las parroquias más pequeñas hasta consolidar un liderazgo nacional, no se va a lograr nada, ni vamos a ser serios ante la vista internacional de los países que nos apoyan, a los ciudadanos, porque vamos a estar claro que
a pesar que apoyan a Guaidó, al gobierno interino de Guaidó ya ahorita pateado, ellos apoyan más que todo a los migrantes y a los venezolanos allá en Venezuela. Así es. José Leonardo. Bueno, sí, yo creo que eso es lo que va a hacer Juan Guaidó, con que ya yo veo que es demasiado tarde, ¿no? Tenía que haberlo hecho de hace mucho tiempo. Y la idea es de buscar que un apoyo popular. No tiene el apoyo popular. Creo que lo que podría establecerse allí es, y mira, y ahí se ve bien la referencia de la incoherencia de la oposición. Y Juan Guaidó plantea cese la usurpación, gobierna un proceso electoral democrático y justo, y vemos que esto van a un proceso electoral o 4G con todo otro sector de la oposición. Lo que podría haber allí es que es una tarea. Yo creo que la gran tarea de este señor es tratar de organizar los sectores sociales. Yo veo más que todo partiendo mi condición, yo pues como individuo, sujeto, de que eso es como una patada de ahogado. Puedo decirlo así, pues, porque, oye, ¿qué puedo hacer? Juan Guaidó, pues, en estos momentos ya creo que es demasiado tarde, tenía que haberlo hecho en ese momento cuando se llamaron el proceso de las asambleas, de las organizaciones de las redes, la asamblea ciudadana y todo. Ahora, ¿qué? Rescatar a la gente, ha perdido la credibilidad. Creo que es como buscar oxigenarse empoderarse nuevamente de la gente, pero ni siquiera se ha podido llamar a unas marchas. Es triste, pues, ese aspecto ahí no lo veo productivo. Favorable. Bueno, y recordemos que Guaidó desde el primer momento ha dicho no hay condiciones, pero igualito nadie le ha prestado atención a eso y todos salieron a inscribirse. Y a propósito de eso, que Nerwin y José Leonardo, ¿qué opinión merecen ustedes sobre la posición asumida por Juan Pablo Guanipa hace unos días, donde manifiesta clara y abiertamente que prefiere estar en la lista negra en la lista de inhabilitados que en la lista negra de la historia de Venezuela, y que él dice y señala que no hay condiciones de participación en el proceso electoral venidero? ¿Qué, Nerwin? Mira, es lo más coherente, inclusive yo lo cité y lo compartí en mi Facebook, en mis redes sociales. Es lo más coherente que yo he visto de los políticos venezolanos sinceros, hablando de que él fue perseguido, él fue electo gobernador del Zulia, no se quiso juramentar con un consejo legislativo chavista, porque le iban a hacer muchas trabas, simplemente le quitaron la gobernación del Zulia. Participó en todas las luchas contra el gobierno y simplemente no ser coherente, inclusive no siendo coherente ni estando a la par de su hermano, él decide no participar porque no está de acuerdo con las condiciones que representa estas elecciones para la oposición venezolana y lo que va a quedar después de estas elecciones. Yo creo que es lo más correcto y lo más sincero que ha habido y se rescata esa posición de Juan Pablo Guanipa y la comparto totalmente. José Leonardo. Oye, te diré que esa posición de Juan Pablo es una posición loable. ¿Y cuál es la referencia que yo puedo dar allí? Que no todo en la oposición es malo. Y ahí está la referencia de este señor. Dignidad, reflejo de dignidad, de templanza y de un aspecto de, lógicamente, representación de la coherencia, que mantienen una posición política, una postura política, de que los intereses personales están fuera, hay un interés político, y eso refleja de que dentro de la oposición hay gente buena, gente que pueden hacer mucho, pero lamentablemente con estas divisiones que hay al interno de intereses no permiten pues que ese tipo de liderazgo emerge. Yo veo a este señor, oye, una referencia de que la política en Venezuela, el liderazgo, es un liderazgo emergente que necesita el país, más allá de la diferencia que pueda existir, un liderazgo que hace lo que dice, lo hace. Y óyeme, de verdad que yo admiro esa posición de este señor. Creo que personas como estas son las que deben empezar a hacer una cruzada para el fortalecimiento, la creación de una nueva unidad desde abajo, el rescate de la unidad, el rescate de la oposición.
con gente Sí, valiosa que la existen, porque tú sabes dónde está lo valioso de la oposición. También, lo hay en los partidos, en esos cuadros medios, en las comunidades lo hay, porque hay cuadros valiosos. sí, De eso debe empezarse desde abajo, porque yo vuelvo y te repito, aquí lo malo no digamos que no puede hacer, del país no es digamos que sea la oposición como tal, porque estamos mezclando muchas cosas. Son los que Claro, han dirigido la oposición, exactamente. pero hay valioso caudal moral, y eso es el reflejo de este señor Juan Pablo dentro de los partidos políticos. Lo hay en Acción Democrática, lo hay en Primero Justicia, lo hay en Voluntad Popular, lo hay en Nuevo Tiempo, lo hay en muchas organizaciones políticas, pero tenemos que empezar nosotros desde abajo a reconstruir una unidad, porque la unidad no se puede construir con 4 dirigentes o secretarios de partido político, Claro. se construye desde las bases, se construye de las comunidades, de los sectores sociales, es rescatable, pero es un proceso, y yo creo que esto, lo que hizo este señor, puede ayudar mucho, y ojalá salgan más personas, porque se puede abrir un espacio de esperanza. No estoy, oye, enalteciéndolo, sencillamente que estoy dando un reflejo de ejemplo de lo que representa la gente con moral, con ética para rescatar un país. Claro, no, y es que no es enalteciéndolo, José Leonardo, sino que yo pienso igual que ustedes, por segunda vez me sentí dignificado con la posición de Juan Pablo Guanipa. La primera fue en 2017, cuando él decidió no arrodillarse ante la Asamblea Nacional, y esta vez para mí tiene una gran importancia, porque a mí me expulsan o pretenden expulsarme de Primero Justicia por una posición idéntica a la de Juan Pablo Guanipa, que es una posición que yo hice pública, de no estar de acuerdo en absolutamente nada con la participación en este proceso por todas las razones que hemos mencionado. Y cuando Juan Pablo Guanipa sale y dice eso, yo lo primero que me pregunto es, bueno, ¿será que lo van a expulsar a él también? ¿O eso nada más es para los que tienen problemas personales con directivos partidistas? Porque yo rescato al 100% lo que han dicho, de que los partidos están llenos de personas buenas, de buena voluntad, capaces, que le echan pichón, pero no son quienes toman las decisiones. Y es muy difícil porque en los partidos no hay democracia interna. Si revisamos las autoridades partidistas nacionalmente, la mayoría tiene 15 y 20 años en el ejercicio de sus funciones sin que haya elecciones internas de ningún tipo para poder renovarlo. Pero más allá de eso, es que tú te vas yendo a la región y te vas yendo a los municipios y tienes ejemplos similares donde no se respeta la disidencia ni la democracia interna y el caudillismo busca pasar por encima por proyectos políticos particulares. Por eso es que una posición como la de Juan Pablo Guanipa, en contra de todo Primero Justicia, en contra de las maniobras de Enrique Capriles, en contra de todo el mundo, de toda la unidad, es sumamente rescatable porque sabemos y entendemos que hay personas valiosas con quien se puede reconstruir la lucha política, porque es que las elecciones, el 21 no se acaba la política. Esa es una etapa, el 21 se cierra una etapa oscura, pero yo no tengo ninguna duda que después de eso tiene que venir una reconstrucción, porque es que ya la gente no se cala esto, ya la gente no se aguanta este mismo pequeño grupo de personas repartiéndose como barajitas los cargos y todo eso, porque fíjate, y siguen las incoherencias. Alfonso Marquina, por ejemplo, dijo después que no le otorgaron la candidatura a la gobernación de Lara, que la mesa de la unidad se estaba repartiendo las candidaturas como barajitas, pero si la barajita le hubiese tocado a él, hubiese dicho lo mismo. Esa es la gran pregunta, porque es que ese es el tema. Si no me toca a mí, entonces sí hablo, pero si me toca, me callo la boca. Y eso no puede ser. Ken Erwin Jordán, estamos llegando al final del programa. Su mensaje final, todo lo que usted quiera decir para ir cerrando. Bueno, primero que todo, Gerardo, gracias por la oportunidad. Tenía mucho tiempo que no compartía un espacio de opinión y quiero expresar un abrazo solidario a todo el pueblo venezolano que nos ven, todas las comunidades que nos acompañaron por muchos años. Esta es una opinión personal. Todo lo que decimos aquí, en mi caso, es una opinión personal. Respeto toda su inclinación en estos momentos. Aplaudo su coraje y su valentía y su lucha, pero es momento también de construir o de reconstruir una nueva democracia en Venezuela, comenzando desde los partidos políticos, y creo que se pueden hacer grandes cosas. Estoy a disposición de las personas que quieran tomarme en cuenta desde Venezuela o aquí en Chile o en Estados Unidos, donde quieran, porque sí quiero y amo a Venezuela y pienso que podemos tener a futuro un mejor país, pero reconstruyendo los partidos políticos que son la base de la democracia de un país y es la base para poder tener frutos mediano o largo plazo con respecto a lo que es la salida de Nicolás Maduro del
del Negro, gobierno. José Leonardo. José Leonardo. La vaina. Negro. Yo creo que se le cortó la llamada, la videollamada. ¿Será que se le cortó? Bueno, voy a ir cerrando por si se conecta Negro. Ahí está en línea. Bueno, agradecido con todas las personas que se han conectado a lo largo del programa, a quienes van a ver este programa en diferido. Este programa se va a colgar en mis redes sociales, en las redes sociales de los muchachos, en Facebook, en mi canal de YouTube, gerardolopez.televisión, para que todas las personas puedan tener la oportunidad de verlo. Bienvenidas siempre las opiniones, si son opiniones contrarias, y bienvenido el debate. Yo lo he dicho en otros programas de este tipo, si hay alguien del mundo democrático, nuestros compañeros, nuestros amigos, que tienen una posición contraria a la nuestra y quieren venir a expresarla por este canal, bienvenidos, abrimos los espacios y generamos el debate, porque de eso se trata. Y recordar que nosotros hemos mantenido una posición de coherencia, de firmeza y de dignidad contra los valores que siempre hemos defendido, y que no hemos sido nosotros quienes nos hemos desviado en el camino. Saludos, Pedro Chacón. Mira, por ahí está candidato a alcalde en Colina, ¿vale? Pedro Chacón. Saludos, Pedro. Un abrazo. Y bueno, los espacios están abiertos para ello, para generar ese debate, para compartir ideas y saber que después, a pesar del desastre al que vamos a toda máquina, después de eso tiene que reconstruirse la unidad, pero de verdad una unidad sincera, no una unidad donde haya 7 candidatos para la gobernación, 9 candidatos para las alcaldías, donde haya infinidades de tarjetas e infinidades de candidatos para cualquier puesto, porque eso no nos lleva a nada. Y eso es una desvirtúa el discurso que dice que están buscando resolver alguna situación, porque cuando tú ves eso, cuando tú ves esa competencia, cuando tú ves que no se ponen de acuerdo, entonces allí es donde la gente más se decepciona, porque entiende que no se está persiguiendo un objetivo de reconstrucción de nada, sino ir a ver qué cargo vamos a obtener, y es lo que nosotros hemos rechazado, y es lo que pedimos que debe detenerse, para que en verdad pueda haber una opción de cambio de gobierno nacional, que es a final de cuentas donde se toman todas las decisiones, y es donde los responsables de lo que ha sido la corrupción en Venezuela, los homicidios en Venezuela, una diáspora que ya tiene más de 6 millones de venezolanos por fuera y que queremos regresar, y que lamentablemente vemos que cada vez esas condiciones se alejan más, y por eso nuestra lucha desde cualquier lugar donde nos encontremos. Que Nerwin, agradecido por tu participación. Que Nerwin Jordán, dirigente político, ex secretario juvenil de Primera Justicia, ex candidato a diputado por el circuito de la costa, y bueno, una larga trayectoria política. Que Nerwin tuvo que salir de Venezuela, refugiarse en otro país por situaciones que incluso tienen que ver con la familia, que no vienen al caso en este programa, pero que estoy seguro que Nerwin es una de las personas que desea también regresar a reconstruir nuestra nación. Y bueno, por aquí dice Pedro, completamente de acuerdo, unidades de la base del pueblo, y es lo que nosotros creemos, porque participar improvisadamente, como se tomó la decisión de un pequeño grupo, ha vuelto esto una situación de incoherencia, de desastre, donde no se pusieron de acuerdo, y ahora vamos a ir a un resultado catastrófico para el 21 de noviembre. Que Nerwin, muchísimas gracias, amigos, gracias. Los invitamos a todos a compartir nuestras redes sociales, @Kenerwin, @Gerlop84, y recuerden que la patria es del tamaño de quienes la amamos y la llevamos en el corazón. Saludos, buenas noches para todos, y a nuestro amigo José Leonardo, dirigente social, político, también refugiado fuera de Venezuela. Un gran abrazo. Lamentablemente se cayó la conexión. Aquí está el negro diciéndolo que se cayó la conexión. Buenas noches, amigos. Un gran abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, chao.